Hola, bienvenidos a Belleza y Actualidad con Mónica. Hoy el segundo programa con ese historiador que me encanta entrevistar, que es José Rafael Dávila Angulo, para hablar de esas casas que tienen una trascendencia histórica en el centro de la ciudad de Santa Marta. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Gracias, doctora. Aquí encantado, siempre a la orden. Muy interesante, porque así se hace cultura. Ok, vamos a entrar en detalles. Bueno, vamos a hablar de una casa que a mí en particular me fascina porque tiene un legado histórico que uno hay que quitarse el sombrero. Es la famosa Casa de la Aduana, que hoy en día afortunadamente está en reconstrucción y en remodelación para el bien de todos los colombianos y por supuesto de todos los samarios. Hablemos de esa casa maravillosa, la Casa de la Aduana. El libertador Simón Bolívar es alojado en esa casa porque pertenecía a la República ya que había sido expropiada a los españoles. del gobierno español. Ahí está hasta el 20 de diciembre su cadáver en Capilla Ardiente, en donde es trasladado a la Catedral Basílica de Santa Marta. Bueno, hablemos de otra casa que también tuvo un impacto maravilloso en la historia para que se conozca más Santa Marta como tal, que es la famosa Casa Urueta. Bueno, la casa de don Manuel Urrueta y Bisay, calle 17, carrera segunda esquina, era de propiedad de don Manuel Urrueta y Bisay, cartagenero, que llega a Santa Marta, se establece acá y hace una gran amistad con el libertador Simón Bolívar y es un gran bolivariano. Pero a raíz de la muerte del libertador, en 1832, el presidente de Santander lo extradita a don Manuel Urrueta y Bisay y llega en 1840, en donde se da cuenta que la bóveda de la catedral, en la catedral donde reposan los restos del libertador, está destruida como consecuencia, entre otras cosas, del famoso terremoto de Santa Marta. 1834. Y un gran gesto de amistad y bolivariano traslada el cadáver hasta la casa en mención, en donde la ubican en la sala principal de la casa y dura unos 3 días mientras reparan la bóveda de la catedral. Y es nuevamente trasladado a la bóveda de la catedral hasta el año de 1842, cuando llega el gobierno venezolano, manda por los restos del libertador Simón Bolívar para Caracas, en donde reposan actualmente. Bueno, cuando José Rafael habló de la Casa de la Aduana, se me pasó algo bien interesante o bien importante, decir en qué sitio específicamente de la casa durmió cuando llegó y dónde estuvo velado. Cuando uno entra a la Casa de la Aduana hay una habitación, o sea, hay un salón que es a mano izquierda, que ahorita funcionaba en esa época, con la remodelación y reestructuración, no sé cómo habrá quedado, el Museo del Oro, ¿te acuerdas? Ahora, en ese sitio específicamente era donde durmió cuando llegó, y ahí mismo fue velado, en esa misma... Hay una placa. Para que las personas cuando vuelvan a la Casa de la Aduana entren a ese sitio y sientan que han estado y que ahí estuvo nuestro libertador Simón Bolívar. En el año de... Quiero acotar lo siguiente.
Algunos historiadores dijeron que cuando el Libertador llega a esa casa era de propiedad de don Manuel Julián, de don Joaquín de Mier y Benítez. No, señor, esa casa, como dije anteriormente, era del gobierno de la República. En el año de 1855, Manuel Julián de Mier Rovira, hijo de don Joaquín de Mier y Benítez, la compra y la adquiere. Desde entonces pasa a ser patrimonio de los bienes y de la sucesión de don Joaquín de Mier y Benítez. O sea, que quede claro que cuando Simón Bolívar llega a Santa Marta y pernota del 1 al 6 de diciembre, esa casa era del gobierno, sí, porque lo habían expropiado al gobierno español, sí, totalmente. Y en 1900, por medio de la ley 163, en 1959, siendo presidente el doctor Carlos Lleras Restrepo, es declarada monumento nacional. Bueno, pero hablemos. Quiero también complementar sobre la historia de ese bello monumento, de esa histórica casa que tuvo muchos usos. Inclusive, en una época fue la sede del centro social de Santa Marta, en donde se hacían los bailes de la Sociedad de Santa Marta. También la Contraloría del departamento estuvo establecida ahí durante mucho tiempo. Hubo un hotel y un restaurante. Hasta cuando llega el doctor Carlos Lleras Restrepo, como dije en esa época, y consigue que se sea declarado monumento nacional por la ley que ya cité anteriormente. Bueno, vamos a hablar de una casa también que tiene otra connotación histórica bien importante, porque ahí llegó vivo Simón Bolívar cuando ya iba camino a la Quinta de San Pedro Alejandrino. Es la casa, la famosa Casa del Marqués. Claro. Hablemos de esa casa, José. Bueno, esa casa era de don Joaquín de Mier y Benítez. El 6 de diciembre, cuando el libertador Simón Bolívar sale de la Casa de la Aduana hacia la Quinta de San Pedro Alejandrino, que fue galantemente ofrecida por don Joaquín de Mier para que el libertador, por un clima más benigno, etcétera, etcétera, estuviese allá en San Pedro. Los famosos vientos alisios de la Sierra Nevada de Santa Marta y ese viento que viene del Caribe, del Mar Caribe. ¿Cómo no? Pasan, queda en la calle 16, carrera tercera esquina, y al pasar por la casa, toda la puerta. Pero digámosle a las personas, cuando José dice pasar, es que iba en coche con sus caballos. Y en esa época, porque de pronto la gente que te está escuchando, José, no se imagina. Era con caballos de paso fino. Y una berlina que es trasladado de la Quinta de San Pedro, de la Casa de la Aduana a la Casa del Marqués. De San Pedro Alejandrino. Pero llegan a la Casa del Marqués. De don Joaquín de Mier y Benítez. Al llegar allá estaba don Joaquín en la puerta, lo saluda, su esposa estaba arriba y pregunta que quién es el personaje que está ahí. Es una anécdota muy simpática, tradición oral, aclaro. Y le dice en francés, don Joaquín a su señora, que es el libertador, que llega muy mal y tal, muy enfermo. Entonces ella dice que baja para saludarlo, y el libertador, en un gesto galante y brillante como todos los de él para con las damas, habla francés el libertador
comprende lo que el diálogo entre don Joaquín de Mier y sus esposas, y le dice: aún tengo fuerza para subir y besar las manos de tan distinguida dama. Eso ha corrido por la tradición oral en la ciudad de Santa Marta a nivel histórico. Bueno, de ahí se saludan, se despiden y ya van en camino a la quinta de San Pedro Alejandrino, en donde muere el 17 de diciembre de 1830. Bueno, hay otra casa. Otra casa, sí. Dímela tú, a ver. Muy famosa, muy conocida, que es la casa de Madame Agustina. Queda en la calle 17, hoy en día calle 17, anteriormente calle Grande, calle de Veracruz, tuvo varios nombres, calle de la Ermita, y es construida por Claudio Rodríguez Abello. Construye esa casa, la adquiere un francés de apellido Mathieu, y él se la dona, se la deja a Justina Mathieu. Justina Mathieu se casa con Jacobo Enrique, apodado el judío errante. Fue centro de grandes acontecimientos, de festejos sociales. Ella era muy alegre, muy agradable, inclusive la anécdota para la época fue exageradamente adelantada, doctora, usted lo ha dicho. Pero cuenta la parte de... Él naturalmente hace gran amistad con su paisano, el médico del Libertador, Próspero Reverán, se hace muy amigo, y entonces la gente inclusive pues la calumnian, y el famoso sonsonete: te comiste la gallina y a mí, Pío Pío Gavilán, te comiste la gallina y a mí no me dan, Madame Agustina y Messier Reverán. Un sonsonete tradicional que la gente recuerda con mucha picardía y con mucha gracia. Mathieu era un francés porque venía de Santo Domingo, que Santo Domingo, al igual que Haití, en esa época eran colonia francesa. Entonces, de ahí el paisanaje de Madame Agustina con el Messier Reverán. Alejandro Próspero Reverán. Bueno, anécdotas, y como dice el dicho, que cuando el río suena es porque piedras trae. Así es, doctora. Entonces, de nada raro tiene, y como tenía fama dentro de la sociedad de Santa Marta, que era bastante adelantada para su época, de raro no tiene nada, que sí, quedó viuda y muy joven, muy linda, y pues tenía su amigo especial. Era y como una sociedad muy pacata, ¿verdad? sí, en esa época, ¿no? Y el doctor pues venía ya de Europa, pues claro, obviamente con otras costumbres y otras cositas, pues claro, innovó aquí en el Caribe colombiano. Bueno. Aparte también, José, perdona que te interrumpa, dicen que en la época esta hacían bastante remembranza, porque estas señoras de la sociedad en Santa Marta se quedaban espavidas, así asustadas, viendo a estas señoras haciendo cosas y caminando en la noche con sus sombreros y sus vainas, y entonces era de admirar y de escándalo, ¿no? Y producía envidia. Totalmente. Y también el Messier Reverán, que también dicen que fue bastante tremendo, bastante lujurioso, digo yo, ¿no? Y libidinoso, Sí, así es. que tuvo mucha familia, libidinoso, entonces ahí se encontraron ellos. Sí, así es, doctora, correcto. Hay otras casas o otras edificaciones que desafortunadamente desaparecieron porque fueron destruidas por la ignorancia de muchos mandatarios que no valoraron en su época y en su tiempo las construcciones estas coloniales, que era reliquia para la humanidad entera, legado histórico. Por ejemplo, donde queda hoy en día la alcaldía, sé que ahí era algo de la colonia española, y
estuvo recluido como preso Antonio Nariño. Y el segundo piso, y en el primer piso trabajaba por la parte del gobierno español como tal. Esa casa fue destruida y construyeron lo que hoy en día se conoce como la alcaldía. Cuando fue construida esa casa, ¿para qué la destinaron, José? Bueno, esa casa fue primero la casa de la Constitución, que es lo que tú acabas de decir, en donde estuvo detenido el prócer Antonio Nariño. Y existía también pues el gobierno, existía la casa del gobierno, de la Constitución. Esa casa, siendo gobernador el general Gabriel Bermúdez, la transformó en lo que hoy en día es, y ahí estuvo la gobernación del departamento del Magdalena hasta cuando la gobernación se pasó al Hotel Tayrona y la alcaldía, que funcionaba en la plaza de la catedral, donde funciona hoy en día el Consejo Municipal o Distrital, era donde existía la antigua Alcaldía Mayor de Santa Marta. Bueno, ¿y esos edificios tienen más o menos qué cantidad de tiempo, José? ¿La alcaldía? Bueno, la alcaldía actual. La alcaldía esa actual fue también remodelada y reconstruida, sí. Esas fueron reconstrucciones, sí. Pero hay muchas casas coloniales y colonial tardío, interesantes, bellísimas desde el punto de vista arquitectónico, pero una anécdota, un caso especial así histórico, no, ahí están, tú lo has visto en la calle 17, una de una familia Ceballos que está para destruirse, casi destruida, y donde funciona la Sociedad Bolivariana del Magdalena, que también fue reconstruida y solamente el interior de la casa, una bella casa colonial, conserva su original estilo. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy y les quiero agradecer por habernos atendido y a ti, José Rafael, por haberme dado esa entrevista que ha sido de un valor ni te imaginas para la población en general. Gracias, doctora, siempre muy humildemente a tus órdenes, porque así se hace cultura. Muchísimas gracias, José, nuevamente, y con ustedes, amigos, nos volveremos a ver en otro programa especial así como este. Hasta entonces.